Hola a todos, bienvenidos al video de hoy. Espero que estén muy bien. Ya ha pasado tiempo desde que subí videos en YouTube y en Facebook. Estaba con ganas de subir este video desde hace tiempo. Es un tema interesante, es un tema serio y es un tema que me produce temor, pero aquí va. El tema de este video se llama blasfemia. Bueno, muy bien. Quiero empezar este video preguntándote, ¿quién es Dios para ti? ¿Tienes algún concepto de Dios? Hay personas que dicen que Dios no es real, que es una criatura imaginaria, que fue creada no sé por qué razón. Algunas personas dicen que Dios no existe, que la ciencia ha probado que Dios no es real. Hay personas que dicen que Dios es nuestro Padre, hay personas que dicen que Dios es una religión, que hay muchos dioses porque hay muchas religiones. Y bueno, ya hace tiempo hice un video que se llama El Único Santo, en el cual hablo del Espíritu Santo de Dios. No me acuerdo si fue específicamente en ese video o en algún otro video que hice, donde menciono el ejemplo de cómo un amigo mío usa el ejemplo del agua para explicar sobre la naturaleza de Dios, sobre una manera muy específica, muy precisa. Se los voy a volver a mencionar. Este amigo dice que él, para explicarle a Dios a la gente, usa el agua. ¿Por qué? Porque el agua, si tú ves el hielo, es hielo, pero sigue siendo agua. Si tú ves el agua, es agua y obviamente sigue siendo agua, líquido. Y por último, el último estado, que es el estado gaseoso o el vapor. Es vapor, pero sigue siendo agua. Dice que él usa mucho este ejemplo para mencionar o explicar la Trinidad de Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sale? Este tema, como les mencioné al principio, es muy delicado, es fuerte, es algo de lo cual he querido hablar desde hace tiempo y me quiero enfocar en el Espíritu Santo de Dios. ¿Sale? En estos tiempos es muy común, tristemente, y veo que pasa mucho en nuestra sociedad en estos días, que nosotros, las personas, tendemos a usar el nombre de Dios en vano, como si fuera una grosería o una palabra de expresión, como cuando algo te impresiona. ¿Cómo les diré, perdón? A lo mejor se usa para expresar frustración, ¿no? Por ejemplo, el decir, oh por Dios. Suena muy natural, pero estamos tomando la autoridad del Eterno, del Creador, y la estamos tomando como una palabra de impresión, como expresión, como grosería a veces. Bueno, les voy a platicar. Vi este video hace poco y lo compartí en mi Facebook personal sobre una señorita venezolana que fue Miss Universo hace un par de años. Ella es creyente ahora, ella es cristiana, y ella dice, ¿por qué usamos el nombre de Dios para maldecir? ¿Por qué no usamos el nombre de Buda? ¿Por qué no usamos el nombre de alguien más? ¿Por qué tiene que ser el nombre de Jesús? ¿Por qué tiene que ser el nombre de Dios? Y es verdad, como les mencioné, hoy en día es muy fácil usar el nombre de Dios en vano o usarlo como grosería, y es algo muy delicado. Les voy a mencionar unos versículos de la palabra que hablan sobre esto. El primero es Éxodo 27 y dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Eso da miedo. Esto ya lo he dicho una y otra vez. Ya sea que creas que existe Dios o no, todos y cada uno de nosotros vamos a ser juzgados individualmente. Y la palabra de Dios dice que seremos pesados, me parece que así dice, por nuestras palabras.
todo lo que hemos dicho a lo largo de nuestra vida será aplicado a nosotros en juicio, y eso da miedo. A mí me da miedo la simple idea de pensar en yo, una pecadora, o sea, una pecadora cañona, ¿no? Estar en la presencia del Señor y Él ya sabe todo de mí. O sea, no tengo excusas para todo lo que he hecho en la vida. Entonces, da miedo pensar en eso. Hay otro versículo que lo puedes encontrar en Deuteronomio 5:11 y dice exactamente las mismas palabras: no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Cuando la palabra de Dios repite lo mismo, es porque es importante. Es porque Dios quiere que pongamos atención. ¿Sale? Estos son 2 libros completamente diferentes, 2 capítulos diferentes, 2 versículos diferentes, pero sin embargo las palabras son exacta y precisamente las mismas. ¿Sale? Dice que no seremos inocentes si usamos el nombre de Dios en vano. ¿Sale? Bueno, ¿por qué estoy mencionando la importancia de esa falta de respeto que hemos tenido no solo a Dios el Padre, sino a Dios Espíritu Santo? Aquí es donde se pone de miedo. Este versículo en la palabra de Dios lo puedes encontrar en capítulo 12, versículos 31 y versículo 32. Y dice así: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero a quien hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Por qué da miedo? Porque hay demasiados chistes hoy en día del Espíritu Santo. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando una chica se embaraza de su novio, de su esposo, a lo mejor una aventura que tuvo de una noche, y la gente usa como burla el no saber quién es el papá del bebé de esa muchacha, y decir, pues le embarazó el Espíritu Santo. Entonces, eso, o sea, la gente intenta ser graciosa, pero es pura ignorancia. Aquí lo dice la palabra: todos los pecados son perdonados, pero hablar en contra del Espíritu Santo no será perdonado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los pecados. ¿Cuáles pecados? Pues hay muchos. El enojo, la envidia, el robo, la mentira, el asesinato. O sea, puedes ser un asesino y aún así ser perdonado. Puedes ser un ladrón y aún así encontrar perdón en Cristo si te arrepientes de tus pecados de corazón. Pero aquí lo dice muy claramente, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Gente, esto es serio y da mucho miedo, porque la gente usa la palabra santo y después le ponen una grosería. Esto pasa más en Estados Unidos, pero cuando la gente dice santo y después una grosería o una maldición después de eso, bueno, quizá lo llegaste a hacer por ignorancia, no lo sabías, pero el día de hoy es un buen día para aceptar el perdón de Dios y decir: Padre, perdóname por haber tomado tu nombre en vano. Y como les he dicho, esto es serio. Bueno, déjenme les pongo un poco de contexto con respecto a este versículo. Dice la palabra que Jesús estaba sanando a un hombre endemoniado y los fariseos dijeron que lo hizo porque él tenía el poder de una entidad demoníaca, de un demonio, que ni siquiera voy a mencionar el nombre. Si tú lo quieres buscar, búscalo por tu cuenta. Está en el libro de Mateo, capítulo 12. Puedes leer todo el capítulo y ahí puedes ver exactamente lo que le dijeron los fariseos a Jesús. O sea, en vez de darle el crédito a Dios, a su Espíritu Santo, dijeron que había sido un demonio. Entonces, para explicar un poco mejor esto,
estos fariseos estaban comparando el poder de Dios, del santo de santos, o sea, Dios mismo, el creador, el alfa, el omega, el principio, el fin. Están comparando a su precioso Espíritu Santo, a su poder, con el poder de un demonio. O sea, ¿cómo puedes comparar vida y muerte? ¿Cómo puedes comparar santo y profano? Dios y el diablo. O sea, no existe comparación en absoluto. ¿Recuerdas la razón por la cual Satanás, o bueno, en ese entonces se llamaba Lucifer porque era un ángel, él fue echado al infierno de la presencia de Dios, se fue echado del cielo? Y de hecho se los voy a leer, es Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15, y dice: ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Este es el motivo por el cual Satanás fue echado del cielo, porque quiso tomar el lugar de Dios, él quiso estar por encima de Dios. Y eso es imposible porque habla de su orgullo. O sea, es algo imposible. Él era un siervo de Dios, era uno de los ángeles más importantes al servicio de Dios y él quería estar por encima de Dios. Entonces, la palabra de Dios no dice que fue desechado porque era flojo, porque llegaba tarde a trabajar, o porque era medio neurótico, o porque a lo mejor no desempeñaba bien su trabajo, sino que él quería tomar el lugar de Dios. Y eso es imposible. Es imposible porque Dios, el creador del universo, no puede ser reemplazado. No existe un poder que se le compare, ni todos los demonios de todo el infierno conjugados pueden tener ni una pequeña porción del poder que tiene Dios, del poder del Espíritu Santo. Este es el motivo por el cual dice que la blasfemia no será perdonado, porque es lo mismo que le pasó a Satanás. Él quería estar por encima de Dios, y comparar a Satanás con Dios y comparar al Espíritu Santo con una ente demoníaca es imperdonable, es el pecado imperdonable. Entonces, para que se tome en cuenta, Dios no es una religión. A Dios no lo podemos ver porque el pecado nos ha separado de Dios. Estamos sucios en su presencia. Por lo tanto, nuestro pecado, nuestra suciedad es lo que nos ha separado del Señor. Pienso en este ejemplo últimamente para explicar la pureza del Señor. Vamos a suponer que tienes tu casa impecable, piso trapeado, muebles limpios, todo ordenado perfecto, organizado, y de repente entra una persona cubierta de lodo. A lo mejor estuvo jugando con puerquitos, a lo mejor en la lluvia se cayó, se apestó, se llenó de lodo, y esa persona quiere entrar a esa casa que está impecable, donde está todo limpio y organizado, y la persona que limpió va a decir: oye, no te metas, me vas a hacer un mugrero. A lo mejor es un ejemplo medio tonto, pero es la manera como yo entiendo que pasa, de que el pecado nos ha ensuciado. No podemos entrar a su santa presencia porque todos somos pecadores, todos hemos pecado en algún punto de nuestras vidas, hemos cometido algún tipo de pecado y por eso estamos separados de Dios. Es por eso que no lo podemos ver en este plano, porque estamos en un mundo físico, pero Dios es espíritu. Entonces Dios se hizo carne, Él se hizo humano a través de su Hijo Jesús para que Él pudiera pagar por nuestros pecados. Porque ser buenos no nos va a alcanzar para entrar a la presencia de Dios, porque todos hemos pecado, hemos mentido,
hemos robado, hemos tomado su nombre en vano, hemos deshonrado a nuestros padres, fornicado, robado. El pecado que pienses, alguno lo hemos cometido, y entonces quiero que sepas, primero que nada, que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados para que podamos tener vida eterna. La palabra de Dios dice en Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre excepto por mí. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es el camino al Padre. También en Juan 3:16 dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. A lo mejor dije una palabra por otra porque las versiones cambian, pero el punto es que si tú no tienes una relación con Dios el día de hoy, es un buen día para reconocer que eres pecador. Yo soy pecadora y pecadora fuerte. Dios tuvo misericordia de mí, me ha perdonado, Él me adoptó por medio de su Hijo Jesús. Y no es así como que ya me cambié de religión y me lavaron el coco y ahora soy un zombie, no sé. Es que ahora tengo una relación con Dios, o sea, es encontrar y darte cuenta que necesitas a Dios desde esta vida temporal para estar completo en la eternidad, en su presencia, para ser perdonado, para ser adoptado. Entonces, si aún no recibes a su Hijo Jesús como tu Salvador, hoy es un buen día. La palabra de Dios dice que hoy es el día de la salvación. Simplemente habla con Dios, así como yo estoy hablando con ustedes. Sea lo que quiera, dile lo que le quieras decir con tus palabras, pero es reconocer que eres pecador y recibir a su Hijo Jesús como tu Salvador. ¿Sale? Pues muchas gracias por ver este video, espero que te sea de bendición. Compártelo, etiqueta a alguien que a lo mejor le puede ser de bendición a alguien más. ¿Sale? Pues muchas gracias por ver este video y nos vemos muy pronto.